Cada vez más seguido, el mundo es sacudido con malas noticias. Nuestra fragmentada sociedad no encuentra paz, ni un camino que prometa un fin a todos los conflictos que la sacuden. Conflictos raciales, conflictos sexuales, interpersonales, religiosos. Cada uno de los aspectos de esta perversa sociedad en la cual nos estamos convirtiendo es fuente de conflicto y confrontación por esta nueva mentalidad autodestructiva que nos hace incapaces de reaccionar ni siquiera frente a los cada vez más frecuentes y más intensos desastres naturales que amenazan un inminente colapso general. La democracia bajo asedio. En la última década, más de 20 países del mundo han visto cómo sus pilares democráticos empiezan a tambalearse, producto del descontento popular, la crisis económica y la aparición de líderes que prometen un regreso a las tiranías del pasado. El apoyo popular a la democracia está en su punto más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, situación que está logrando que cada vez menos personas acudan a las urnas a votar, desmoralizadas con la corrupta e inmoral clase política. ¿Qué está pasando? ¿Está muriendo la democracia ante nuestros ojos? Y de ser así, ¿qué sistema la sustituirá? Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética de Dios, titulado La marca de la bestia. Y debo confesarles, amigos míos, que estoy profundamente emocionado, porque es ahora cuando vamos a atar muchos cabos. Es ahora cuando vamos a abrir los ojos de par en par a una realidad que para muchos va a resultar absolutamente sorprendente. Una realidad tan alucinante como al mismo tiempo inminente. Una realidad que no estamos supuestos de saber y que vamos a conocer justo en el momento preciso, porque es una realidad que estamos viviendo justamente en el presente. Sí, mis amigos, estamos viviendo en los últimos días y la marca de la bestia está casi sobre nosotros. En el capítulo anterior vimos cómo el papado había logrado hacer de los Estados Unidos de América su centro de operaciones, al punto que podríamos decir que esta nación es una creación del papado, quien no solo fue su fundador, sino que también la ha moldeado a través de su orden jesuita, hasta haberla convertido en lo que ahora vemos, una poderosísima herramienta que el diablo ha usado en estos últimos siglos para lograr sus malignos propósitos, los cuales vamos a conocer hoy mismo. Así que prestemos mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender hoy es muy interesante. Interesante de hecho va a ser, pero debemos prestar mucha atención porque a estas alturas del estudio bíblico ya debemos tener bien claro que este asunto es muy serio. Antes de comenzar, volvamos a repasar nuestra cadena profética que hemos estado estudiando, la cual comienza con ¿qué reino? Babilonia, seguido por el segundo reino, el cual es el imperio medo-persa, al cual le siguió el reino de Grecia. Luego tenemos al cuarto reino, el imperio romano. Luego, ¿qué pasa con el imperio romano? Es dividido en 10 naciones europeas. En otras palabras, a esta bestia le brotan 10 cuernos. Y luego, de entre los 10 cuernos surge un cuerno pequeño, ¿recuerdan? El cual también es Roma, pero Roma papal, que domina desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Y qué pasa en el año 1798 con el cuerno pequeño o la bestia que sube del mar? Recibe una herida mortal y es puesta en cautiverio, porque ya no puede usar a los poderes civiles para hacer de las suyas. Ahora, cuando esta bestia cae en 1798, inmediatamente después surge otra bestia. ¿Recuerdan? De la tierra. ¿Y esta bestia es qué nación? Son los Estados Unidos de América. Y esta nación es descrita como una bestia que tiene cuernos como cordero, pero que habla como dragón. Es decir, que aunque se exhibe ante el mundo como un cordero, sus acciones honran a Satanás. Además, en el versículo 12 dice que esta nación, los Estados Unidos de América, ejerce toda la autoridad del papado y hace que la tierra y los moradores de ella adoren al papado, o a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lo cual significa que todo lo que el papado decide hacer no lo hace directamente, sino que lo hace a través de los Estados Unidos. Y el sistema de moral del papado y sus reglas llegan a convertirse en una norma mundial, gracias a que son difundidas a todo el mundo a través de los Estados Unidos mediante sus poderosas herramientas subliminales, las cuales transforman la mentalidad de todos nosotros prácticamente desde que nacimos y nos lleva a honrar al papado en vez de honrar a Dios. Y dice que los Estados Unidos hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. ¿Qué acabamos de leer? Que los Estados Unidos impondrá la marca de la bestia y que nadie podrá comprar ni vender a menos que participe de esta práctica de aceptar la marca de la bestia. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es la marca de la bestia? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Y por supuesto nosotros ya hemos identificado más allá de cualquier duda que la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la cual es el mismo poder representado como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, corresponden a Roma papal. Sin embargo, en este versículo se nos da aún una pista adicional, que nos confirma de manera irrefutable nuestra conclusión. Aunque es muy posible que esta profecía haya sido principalmente dirigida a los primeros cristianos, quienes hablaban en latín, y quienes no habrían podido haberle dado significado a muchas de las otras profecías, dado que éstas estaban muy lejos en el futuro para ellos. Our Sunday Visitor, o en español Nuestro Visitante Dominical de 1915, esta revista era el vocero jesuita de la Iglesia Católica y la más importante de las publicaciones periódicas papales por muchos años, y ellos mismos nos dan el significado. ¿Cuáles son las palabras inscritas en la mitra papal? ¿Y qué significan en todo caso? Las palabras inscritas en la mitra papal son estas: Vicarius Filii Dei, lo cual significa en latín vicario del Hijo de Dios, o representante del Hijo de Dios, en el lugar del Hijo de Dios, quien se hace pasar por Cristo, ¿recuerdan? ¿Y por qué estamos hablando de este nombre cuando hablamos del número de la bestia? Bueno, en latín y en griego, a diferencia de otros lenguajes modernos, varias letras tienen un valor numérico. Como sabemos, los numerales romanos son letras, las mismas usadas en el alfabeto romano, y al sumar el valor numérico de este nombre, Vicarius Filii Dei, llegamos a una conclusión asombrosa. La D es 5, la I es 1, la C es 100, por supuesto algunas letras no tienen una contraparte numérica, como son la A, la R, la S, etc. Y si sumamos el valor numérico de este título, encontramos que Vicarius Filii Dei suma 112 más 53 más 501, lo cual suma un total de 666. O sea que el valor numérico del título del Papa es 666. Increíble, ¿no? Bueno, algunos en la Iglesia Católica niegan que estas hayan sido las palabras escritas en la mitra papal. Y por supuesto ya las mitras papales modernas no muestran estas palabras. Sin embargo, la mitra papal no es el único lugar de donde podríamos extraer el título papal en latín, el cual el Papa ha usado desde el principio y hasta ahora, porque Vicario de Cristo, que es el nombre actual, es Vicarius Filii Dei, es lo mismo. Y para corroborar este hallazgo, solo nos bastaría con revisar algún documento eclesiástico que date de la época medieval, cuando el latín era todavía usado, como este famoso documento llamado la Donación de Constantino. Este es el documento que supuestamente registró el otorgamiento del vasto territorio del Imperio Romano y el poder espiritual y temporal del emperador romano Constantino el Grande al Papa Silvestre y a sus sucesores, el cual supuestamente fue redactado entre los años 314 y 335. Este documento fue utilizado ampliamente por el papado como prueba de su autoridad y fue instrumento de gran influencia en asuntos políticos y en asuntos religiosos en la Europa medieval. Hasta que Lorenzo Valla en el siglo XV demostró claramente que era una falsificación fabricada obviamente por el papado alrededor del siglo VIII. Aunque falsificación o no, este documento nos es muy útil, porque en él no solo conocemos cómo se le llamaba al papado en latín, sino cómo es que el papado se llamaba a sí mismo en la antigüedad. Y podemos ver claramente, una y otra vez, a lo largo del documento, que el nombre con el que se identificaba a sí mismo el papado era por supuesto Vicarius Filii Dei. Interesante. Bueno, ya habiendo aclarado el asunto del número de la bestia, lo ponemos de lado para dedicarnos al tema central de este capítulo, la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Para comenzar a entender lo que es la marca de la bestia, leamos lo que se habla de ella en Apocalipsis 14, 9 y 10. Dice: Y el tercer ángel dijo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios. De aquí podemos deducir al menos dos cosas. La marca de la bestia está relacionada con idolatría, con falsa adoración al papado, y que tendremos la opción de aceptarla o rechazarla. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que en esta controversia final no solamente está la marca de la bestia, sino que esta es una controversia entre dos marcas. Por un lado está la marca de la bestia, y por otro el sello de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, que dice: Vi también a otro ángel que subía del oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Ahora notemos que los siervos de Dios son sellados en sus frentes. ¿Por qué en sus frentes? Porque es una analogía de ser sellados en nuestras mentes. Leamos lo que dice Hebreos 8:10. Dice: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora notemos lo que sigue. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué es lo que Dios coloca en nuestras mentes o en nuestras frentes? Coloca su ley en nuestras mentes. Y continúa diciendo: Y sobre su corazón las escribiré. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces el sello de Dios en nuestras mentes tiene que ver con su ley, y de guardar su ley. Nos identifica como pueblo de Dios, porque tenemos el sello de Dios. Y consecuentemente, si esta es una controversia, la marca de la bestia tendría que ser una falsificación de la ley de Dios. Ha de ser una ley humana contraria a la ley de Dios, que nos será presentada al final del tiempo, la cual, aunque seamos presionados a aceptar, aún tendremos la opción de rechazar, a un costo muy alto, me puedo imaginar. Investiguemos un poco acerca del sello de Dios, de manera que por analogía lleguemos a descubrir el enigma de la marca de la bestia. Los versículos que acabamos de leer nos dieron una pista de que el sello de Dios tiene que ver con su ley. Lo que también podemos extraer del capítulo 8, versículo 16 del libro de Isaías, que dice: Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Con qué es que los discípulos de Dios son sellados? ¿Con la qué? Con la santa ley de Dios, que es sellada en los discípulos de Dios. Entonces otra vez el sello que Dios pone a su pueblo está relacionado a su ley, sus 10 mandamientos. En el versículo 20 dice: A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Entonces o aceptamos a Dios y su ley, y aceptamos a la Biblia y el testimonio, o estamos en tinieblas. Es nuestra decisión. ¿Podemos cambiar la ley de Dios? Por supuesto que no. Y todos aquellos de nosotros que vivimos simplemente pensando que podemos estar bien con Dios, viviendo una vida que en sí misma no hace ningún daño a nadie, sin embargo sin prestarle atención a los mandamientos de Dios buscando obedecerlos, cometemos un gran error. Aún quienes vivimos buscando agradar a Dios, y aún si llevamos una vida de compromiso con Dios, ayudando al necesitado, buscando el bien de los demás, yendo a la iglesia, esforzándonos en una vida cristiana, aunque sin prestarle atención a sus mandamientos, también cometemos un grave error, porque el único parámetro para distinguir entre justicia y maldad es la ley de Dios. Mateo 7:23 y Lucas 13:27 nos lo explican claramente. Ambos pasajes presentan el mismo escenario. Ambos son dos textos paralelos donde Jesús habla de aquellas personas que piensan que llevan una vida cristiana, aunque sin prestar atención a la ley de Dios. Y de ellos Jesús habla diciendo: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y la respuesta de Jesús a ellos, tanto en Mateo como en Lucas, es exactamente la misma. Les dice: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, en el Evangelio según Mateo, la palabra utilizada para maldad en el texto original en griego es la palabra griega anomía, la cual literalmente significa estar apartado de la ley o ajeno a la ley, porque la palabra griega para ley es nomos, y el prefijo a supone estar ajeno a, como por ejemplo la palabra ateo, anormal, apolítico, etc. Entonces en este versículo, en el texto original Jesús les dice: Apártense de mí, ustedes que viven ajenos a la ley. Y en el texto paralelo, en Lucas 13:27, la palabra usada en el texto original en griego no es la palabra anomía, sino adikia, cuya traducción es directamente maldad. Entonces podemos extraer de este paralelo que la palabra maldad es un sinónimo de vivir ajeno a la ley de Dios. ¿Tiene sentido?
Creo que sí. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Apocalipsis 12:17 nos habla de cuál es el motivo de la controversia de los últimos tiempos. Leemos: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea que Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuáles son las características de esta iglesia remanente? La razón por la cual el diablo odia a esta iglesia: porque son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces la iglesia o el pueblo de Dios está compuesta por quienes se aferran a la palabra de Dios y guardan sus mandamientos. Sin embargo, al revisar las historias contenidas en la Biblia, podremos ver que esta gran controversia entre Dios y el diablo, en la cual está sumida toda la tierra desde su creación, no gira alrededor de todos los 10 mandamientos, sino que en especial alrededor de los 4 primeros mandamientos, porque los mandamientos del 5º en adelante tienen que ver con nuestros deberes para con nuestro prójimo, pero los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, relación que el diablo busca destruir. Aunque de estos 4 mandamientos, la controversia final que dividirá al mundo girará alrededor del 4º mandamiento, el mandamiento del sábado. Porque precisamente el mandamiento del sábado es el sello de autoridad de la ley de Dios, que se encuentra en el corazón de su ley, el cual le da validez a la ley de los 10 mandamientos. ¿Y cómo así? Usemos como analogía un sello secular, como por ejemplo el sello del presidente de los Estados Unidos de América, el cual autentica una ley cuando ésta es promulgada. Este sello debe contar con 3 elementos. Debe contar con el nombre de la persona, el cargo que desempeña y el territorio o jurisdicción sobre el cual ejerce su dominio. Por ejemplo, el sello en estos días diría: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Pregunto yo, ¿cuál es el sello de Dios en los 10 mandamientos que declara la autoridad y la autenticidad del documento? Hay un mandamiento de entre los 10 que cuenta con estas 3 características mencionadas, y este es el 4º mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento del sábado. Ellen White, en el maravilloso clásico Patriarcas y Profetas, en la página 307 escribió: el 4º mandamiento es el único de entre los 10 en el cual se encuentran tanto el nombre y el título del Creador. Es el único que muestra bajo qué autoridad es dada la ley. Consecuentemente, representa el sello de Dios, estampado como evidencia de su autenticidad y autoridad. Ahora, leamos el 4º mandamiento. Éxodo 20, del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Y luego dice qué debemos hacer y no hacer en ese día. Y luego dice: porque en 6 días Jehová, ahí está su nombre, hizo, ahí está su título, creador, ¿hizo qué? ¿Cuál es su territorio? Hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahí está el sello de Dios. Sin ello la ley sería inválida. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, al guardar el sábado, estamos reconociendo que es Dios el que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y esta ley es para todos, también para los extranjeros. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 6 y 7. Entonces no es una ley judía, no es un sábado judío, es una ley universal. Ahora leamos 2 referencias bíblicas muy interesantes acerca de lo que Dios nos pide que hagamos con su ley. Notemos el lenguaje que usa. Deuteronomio 6, 6 a 8. Y estas palabras que yo te mando hoy, refiriéndose a los 10 mandamientos, estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y eso, por supuesto, no significa que tengo que hacer un rollito con la ley de Dios y colgármelo en la mano o pegármelo en la frente. Significa que su ley debe ser guardada aquí y debe de ser guardada aquí. Debe gobernar mis pensamientos y gobernar mis acciones. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Éxodo 13:9. Entonces Dios tiene una ley, Dios tiene un sello,
tiene una marca distintiva que Él desea que tengamos guardada en nuestro pensar y en nuestro actuar. Porque Dios no busca que le obedezcamos por temor, sino que Él quiere que le obedezcamos porque tenemos una relación con Él, una relación padre-hijo basada en el amor. Y en contraste tenemos la otra marca, la marca del enemigo de Dios, la cual deberá ser colocada en la frente o en la mano. Es decir, que no importa si recibimos la marca de la bestia porque verdaderamente creemos que es lo correcto, lo cual está simbolizado con recibirla en la frente, o si la tomamos porque las circunstancias nos obligan a hacerlo, ya que como leímos, el no tenerla significaría no poder comprar ni vender. Entonces nos sería colocada en la mano, porque la aceptaríamos por conveniencia o por necesidad. Y esto es porque el enemigo de Dios lo único que le importa es nuestra perdición, y que quebrantemos los mandamientos de Dios sin importar que lo hagamos por una razón o por la otra. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces guardamos los mandamientos de Dios por un acto de amor hacia Él. Y al hacer lo que nos pasa, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Ah? ¿Qué tal? Una promesa rebosante de esperanza, la promesa de Dios a todos aquellos que ponemos en Él nuestra confianza y guardamos sus mandamientos. Sin embargo, un cristiano no se salva por guardar los mandamientos, sino por la gracia de Dios. Aunque no vamos a poder hablar sobre este tema tan importante que es el de la salvación por la gracia en este capítulo, porque no le haríamos justicia. Es un tema muy importante que todo cristiano tiene que comprender cabalmente y requeriría una lectura aparte, porque es una columna fundamental de la fe cristiana. En este capítulo lo que vamos a hacer simplemente es analizar a profundidad el tema de la marca de la bestia. Entonces el sábado, el séptimo día, es el sello de Dios, y es la señal de que Él es quien tiene autoridad en nuestras vidas. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que soy yo, Jehová, que los santifico. Pero hay un sistema que piensa que puede cambiar los tiempos y la ley, el cual se opone y se levanta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, ¿qué exactamente es la marca de la bestia? Mucho se escucha acerca de la marca de la bestia siendo un chip o un código de barras o algún mecanismo que controle las transacciones de compra y venta. Sin embargo, nada de eso es importante para Dios. Y recibir un chip implantado ya sea en la mano o donde sea no es en sí mismo contrario a Dios, ni contrario a su ley. Además, la marca de la bestia, ¿de dónde debe provenir? De la bestia. Y la bestia sabemos muy bien que es el papado, la Iglesia Católica. Entonces dejemos que la misma Iglesia Católica nos diga cuál es su marca. Leamos lo que el canciller del cardenal Gibbons escribió en octubre de 1895 en respuesta a la pregunta. Él responde, por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio de sábado a domingo fue su acto. Y este acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Aquí el representante de la Iglesia Católica nos habla de una marca de autoridad, el cambio del sábado al domingo, como día de adoración. En el diario The Catholic Record, del 1 de septiembre de 1923, la Iglesia Católica escribe, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia, y la transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba de ello. Y es que el asunto no es el día es circunstancial, el asunto es la autoridad que va con el cambio. ¿Es el sello en sí mismo o la autoridad en él representada la que autentica la ley? Por supuesto que es la autoridad en él representada, la que da validez al sello. Entonces el sábado es el sello que da autoridad a la ley de Dios, porque es el sello que dice que guardamos sus mandamientos porque Él es el creador del universo, porque Él es el rey y el que da la ley. Entonces quien quita el sábado y lo reemplaza por otro día, lo que en realidad está haciendo es poniéndose en el lugar del creador. El catequismo de la Iglesia Católica lo explica claramente. Pregunta, ¿qué día es el sábado? Respuesta, el sábado es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos saben exactamente lo que han hecho. Pero puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado,
un día que nosotros nunca santificamos. Esto fue extraído del libro La fe de nuestros padres del cardenal James Gibbons, 1877, página 43. Ellos saben, esto no es ignorancia, esto es con completo conocimiento. Así la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden, a pesar de sí mismos, a la autoridad de la Iglesia. Cardenal Louis Gaston Ségur, 1874. El domingo es una institución católica, y su observancia solo puede ser definida por principios católicos. De principio a fin, no se puede encontrar en la Biblia ni un solo versículo que respalde la transferencia del día de reposo y adoración del sábado al domingo. Catholic Press, agosto 15 de 1900. Como vemos, esta transferencia no fue por ignorancia, sino por cuestión de autoridad. No el creador del universo en Génesis 2 del 1 al 3, sino la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haber dado al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. Otra fuente católica romana. Razón y sentido común demandan la aceptación de una o la otra de estas alternativas, ya sea el protestantismo y guardar el sábado, o catolicismo y guardar el domingo. Compromiso es imposible. The Catholic Mirror, diciembre 23, 1893. Entonces el mundo será llevado a un punto en donde tenga que tomar una decisión, ya sea la autoridad de Dios y guardar el sábado, o la autoridad de la Iglesia Católica y guardar el domingo. Aunque la marca de la bestia todavía no existe en el mundo en este momento, hasta que sea implementada como obligatoria para el mundo entero. El domingo fue fundado no en base a las escrituras, sino en tradición, y es una institución claramente católica. The Catholic Record, septiembre 17, 1893. Claro que fue fundado en base a la tradición idólatra de la Roma imperial. El Nuevo Testamento no hace ninguna mención explícita de que los apóstoles hubieran cambiado el día de reposo de sábado a domingo, pero lo sabemos por tradición. The New Revised Baltimore Catechism, página 139. Entonces, tradición es ahora el ente a través del cual se define la doctrina, y no la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en la Biblia? En Mateo 15, 3, 6 y 9, Jesús respondió a los fariseos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Interesante. La Iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o el séptimo día de la semana por el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo, como el día a ser santificado, como el día del Señor. Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. En el año 2003, la Iglesia Católica declaró: la mayoría de cristianos asumen que el domingo es el día de reposo y adoración según la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica declara que fue ella quien transfirió el día cristiano de adoración del sábado bíblico al domingo. Tratar de argumentar que el cambio fue hecho en la Biblia es ambos deshonesto y la negación de la autoridad católica. Aquí Roma está aclarando que el cambio del día de reposo es su obra y su marca de autoridad, y que no debe ser confundido por nadie en el sentido de pensar que es un cambio hecho por Dios. Bueno, la arrogancia que ya conocemos, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que convertir al domingo en día de descanso obligatorio es una meta de la Iglesia Católica. En el párrafo 2188 expone: con respecto a la libertad religiosa y el bien común, los cristianos debemos buscar el reconocimiento de domingos y los días santos de la Iglesia como feriados legales. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O en otras palabras, si yo decido obedecer los dictados de la Iglesia Católica contrarios a la ley de Dios, yo estoy adorando a la bestia. Si obedezco lo que dice la Biblia, estoy adorando a Dios. Entonces la elección es mía. Entonces tenemos claro hasta ahora que el sello de Dios es el sábado. Y también que la marca de la bestia, o la marca de autoridad de la Iglesia Católica en desafío a la ley de Dios, es el domingo. También hemos visto cómo el papado presenta el domingo como su creación en términos de día de reposo. Pero hay algo más acerca del domingo que la Iglesia Católica no nos está diciendo. Algo oscuro que guardan para sí mismos, que la masa católica ignora. Pregunto yo, si haber cambiado el sábado a domingo es motivo de tanta discusión, ¿por qué no regresar al sábado y ya? Fin del problema, ¿no? Claro que sí. A menos que haya algo más que defender. Y lo hay. Y es que adoración en domingo es en efecto deliberada idolatría. Es adoración al sol. Adoración al sol que la Iglesia Católica practica y ha practicado desde su fundación. Y que el sumo pontífice ha practicado desde sus orígenes en Babilonia.
¿Recuerdan? Lo que vimos en el capítulo 3 de este estudio, cómo este pontífice babilónico trajo consigo la adoración al dios persa Mitra, el sol invicto o invencible, cuyo nacimiento era celebrado al final de las fiestas saturnales, en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre de todos los años, en la ceremonia llamada desde la antigüedad Navidad, nombre que se refiere exclusivamente al nacimiento del sol invicto, el cual se celebraba en una ceremonia pagana en la cual se colocaban plantas en los hogares, con velas y figurillas de barro, y los amigos y familiares se hacían regalos unos a otros, tal y como los que se hacen en la fiesta de la Navidad actualmente, acerca de lo cual nos advierte la Biblia en Jeremías 10, 2-4. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. Fascinante. Y a esta ceremonia pagana, el papado ha logrado perpetuar a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy, como todos sabemos, haciéndola pasar ante la masa católica como la fecha de la celebración del nacimiento de Jesús, a quien astutamente, a su vez, está logrando reemplazar por otro ídolo. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Santa Claus, Papá Noel. Y en estas últimas décadas, el papado ha logrado llevar a esta ceremonia de idolatría al mundo entero, a través de los potentísimos medios de transformación social que la segunda bestia, los Estados Unidos de América, ejerce en su nombre. ¿Recuerdan? Cobra más sentido todo lo explicado en el capítulo anterior, ¿eh? Una profecía fascinante. ¿Y cómo es eso de que la santificación del domingo constituye idolatría? ¿Y cuál es su conexión con el dios Sol? ¿Qué misterio es ese? Regresemos en el tiempo 1800 años, para descubrir cómo el diablo se las arregló para contaminar a la Iglesia de Dios con el paganismo romano, para lo cual se valió del trabajo en conjunto entre las autoridades de la Roma imperial y la Roma papal, y un astuto plan que llevó a cabo en 4 pasos. El primer paso ocurrió cuando el emperador y sumo pontífice romano Aureliano convirtió el culto al sol invicto en culto oficial para toda Roma, en una ceremonia que llevó a cabo el mismo día de la celebración de su nacimiento, el 25 de diciembre del año 274, ordenando la inmediata construcción de varios templos dedicados a la adoración del sol. Luego, en un segundo paso, el emperador y sumo pontífice romano Constantino el Grande, el 3 de marzo del año 321, decretó que el domingo se observara como el día obligatorio de descanso, dedicado al dios Sol, llamándolo el Venerable Día del Sol, nombre que hasta ahora se usa en el idioma inglés para el domingo, el Día del Sol, o The Day of the Sun, o Sunday. Poco después, en un tercer paso, el Papa Silvestre I declaró ese mismo día, el domingo, el Día del Señor, de manera que el domingo terminó siendo 3 cosas: el día de descanso obligatorio, el Venerable Día del Sol y el Día del Señor al mismo tiempo, lo cual llevó a muchos cristianos a congregarse junto con los paganos en el mismo día de adoración y en los mismos templos de adoración, en los templos dedicados al dios Sol, templos saturados de imágenes del Sol y estatuas dedicadas al dios Sol, imágenes que los persas llamaban Mitra, los griegos llamaban Helios, los romanos llamaban Apolo y los cristianos llamaban Jesús, aunque todas ellas mostrando al mismo ídolo, de figura humana, con rayos de sol emanando de su cabeza, causando así que la Iglesia de Dios no solo violara el mandamiento del sábado, sino también el segundo mandamiento, que prohíbe la veneración de imágenes, pecado que la masa católica es llevada a practicar hasta el día de hoy. Y en un cuarto paso, en el año 380, el emperador romano Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica, que convirtió a la ya contaminada Iglesia cristiana en la religión oficial del Imperio Romano, lo cual dio al anticristo todo el poder que necesitaba para consolidar su propia marca de autoridad sobre la Iglesia de Dios, el domingo, el cual en un quinto y final paso se prepara para imponer como práctica obligatoria al mundo entero, a un mundo desapercibido, al cual este poder tiene engañado desde hace mucho tiempo, un mundo que no puede ver la idolatría al sol escondida detrás de la fachada cristiana del catolicismo, en sus catedrales, en sus frescos, sus mosaicos, artefactos. Por donde volteamos a ver nos encontramos con objetos de idolatría al sol, y con rayos de sol plasmados exactamente de la misma manera como lo hacían en Babilonia, como un sello distintivo de su origen. Un sol emitiendo rayos intercalados, un rayo recto y un ondulado. Una y otra vez, un rayo recto y un ondulado, plasmados en bordados,
camuflados en ventanales, en esculturas, escondidos a plena vista, y por todos lados, aún manteniendo cuidadosamente bajo un disfraz los mismos rituales y artefactos de adoración pagana a lo largo de los siglos, de manera tal que dan la impresión de ser objetos de adoración a Dios. Usemos como ejemplo este artefacto llamado ostensorio. Este es un hermoso y solemnísimo artefacto, conducido con la máxima reverencia, el cual constituye un elemento central en toda ceremonia católica, ¿sí o no? Sin embargo, este es ocultamente un objeto de adoración al sol. Analicémoslo por un minuto. Es un aparato que en esencia presenta un sol como elemento central de adoración, casi siempre un sol babilónico, como ya hemos aprendido. Algunas veces podemos ver una cruz en la parte superior, lo cual nos hace pensar que es la cruz de Cristo, por supuesto. Sin embargo, hay otro elemento muy interesante que podemos apreciar en la base del sol. ¿Qué es? Parece una luna, ¿no? Entonces tenemos un sol y una luna. ¿Qué relación pueden tener el sol y la luna con Cristo? Ninguna, por supuesto. Un sol emergiendo sobre una luna es un notorio símbolo de adoración pagana de origen babilónico, el cual fue posteriormente transferido a Roma, a Egipto, a Grecia, a Persia y por supuesto al catolicismo, según podemos apreciar. Y no podemos decir que la razón es que son reliquias heredadas del pasado romano, porque estos artefactos son fabricados constantemente por el papado, invariablemente mostrando una y otra vez la misma relación del sol y la luna. Una luna algunas veces camuflada al punto de ser casi invisible, otras veces expuesta claramente. Esta luna, por ejemplo, podría confundirse con una vasija, aunque sigue siendo una representación de la luna, como podemos ver en esta reliquia cananea. Otra con las puntas romas, como una luna egipcia, y hasta disfrazada con otros motivos, como esta que aparenta representar un angelito. En conclusión, bajo diversas variantes, este artefacto no es ni más ni menos que un flagrante instrumento de idolatría al sol. Y a nosotros, por supuesto, ni se nos pasa por la cabeza pensar que algo así podría ser el caso. Vemos a los curas, a los diáconos, que se ven como devotos católicos, amistosos y dados a ayudar y aconsejar a sus ovejas. ¿Cómo pueden engañarnos así? ¿Son ellos acaso unos seres diabólicos que fingen sus intenciones todos los días de sus vidas? Nada de eso. Estas personas son en principio genuinas en sus buenas intenciones hacia sus feligreses. Sin embargo, viven engañados, ignorantes de las Escrituras, enseñados a llevar una línea de pensamiento que los mantiene ciegos de la verdad divina. Seres humanos comprometidos con un sistema religioso que no conocen realmente. Un poderoso sistema político religioso, lleno de secretos desconocidos aún para la gran mayoría de sus propios sacerdotes, y convirtiéndose así en instrumentos de engaño para quienes les escuchen. ¿Pero por qué Dios permite esto? Suena como una injusticia muy grande, aunque no lo es en lo absoluto, porque Dios no hace absolutamente nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas, como bien lo dice su santa palabra. Y esa situación por la cual los sacerdotes católicos y consecuentemente la masa católica viven engañados está claramente descrita en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, que nos describe cómo este anticristo lograría engañar a todos aquellos que no reciben o que rechazan el amor de Cristo, o el amor de la verdad para ser salvos, porque la expiación de nuestros pecados y consecuentemente nuestra salvación es solo y exclusivamente gracias a Cristo y su sangre redentora. Pero la Iglesia Católica dice que no es así, sino que también es un trabajo de María, de lo cual nada dice la Biblia, volcando la atención de los católicos a la adoración a María, lo cual, como dice el versículo, es una gran injusticia, y todo aquel que lo acepte será engañado y se perderá, claro como el agua. Ahora se dan cuenta de dónde nació el protestantismo, ¿no? Y como evidencia clave del postulado de que la Iglesia Católica practica de manera explícita e intencional idolatría al sol, me he reservado lo mejor para el final. Y es esta finísima escultura que encontramos en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, llamada el Monumento al Papa Alexander VII. Vamos a hacer un análisis sencillo a esta pieza de arte, que nos llevará a varios descubrimientos sorprendentes. Aquí podemos ver al Papa sobre un altar, y abajo dos mujeres, una a la derecha y otra a la izquierda, simbolizando a dos iglesias, por supuesto, ¿recuerdan? Aunque cada una de ellas se presenta de manera radicalmente distinta. La primera es una bella mujer al lado derecho, que se encuentra desnuda bajo un manto de mármol rojo. ¿Y qué sostiene entre sus brazos? Esta es nada menos que la Iglesia Católica, una iglesia infiel, una iglesia idólatra, acariciando con gozo al sol entre sus brazos, y con el mundo entero bajo sus pies,
o como bien describe el primer versículo del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, la gran ramera, vestida de rojo, la cual está sentada sobre muchas aguas, o sentada sobre el mundo entero. Y en contraste está la otra mujer, ya no en gozo, sino en angustia, con su hijo muerto en sus brazos, suplicando piedad al Papa. Pero ella no suplica sola, sino que la acompaña otra mujer, otra iglesia, representando así a las iglesias cristianas de los distintos países de Europa, los luteranos alemanes, los calvinistas franceses y etc., mientras que a la Iglesia Católica no la acompaña otra mujer, sino un soldado, representando a los ejércitos europeos, el instrumento de exterminio utilizado por el papado. Interesante, ¿no? Pero hay más. Hay otros dos elementos interesantísimos más que no podemos pasar por alto. ¿Qué vemos entre las mujeres? Parece un esqueleto con plumas o con alas, surgiendo de debajo del altar y levantando en su mano un reloj. ¿Qué significa? Vamos a nuestras Biblias donde encontraremos la respuesta. En el libro de Apocalipsis se presenta la progresión de los últimos 2000 años, divididos en 7 periodos, conocidos como los 7 sellos descritos en Apocalipsis capítulo 6 a 8. De ellos, el quinto sello corresponde precisamente al reinado del Papa Alexander VII, llegando al final de los infames 1260 años de tiranía papal. Veamos qué entonces nos dice la Biblia que representa este esqueleto. Leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¡Wow! Entonces este esqueleto levanta el reloj representando las almas de los asesinados por el papado, que piden justicia. ¡Fascinante! Pero eso no es todo. ¿Cómo sabemos que la mujer de la derecha es sin duda la Iglesia Católica? Hay un detalle escondido que nos lo dice, y está escondido debajo del dedo gordo de la ramera. ¿Qué es? Es un clavo que está hiriendo a la ramera. ¿Y de dónde sale ese clavo? Sale de Inglaterra. ¡Fascinante! De la Inglaterra que se peleó con el papado y fundó su propia iglesia justo al comienzo del período del quinto sello, en el año 1534. Después de esto me pregunto si a alguien se le puede ocurrir la idea de disputar que esta ramera es la Iglesia Católica. Imposible de disputar. Es muy interesante ver cómo el papado conoce el rol que desempeña en profecía, sabe claramente que es el poder anticristo y orgullosamente construye su monumento y lo muestra al mundo, a un mundo ciego. Absolutamente fascinante. Entonces tenemos claro que la marca de autoridad de la Iglesia Católica sobre la ley de Dios es el primer día de la semana, el domingo. Si este es el caso, pues deberíamos esperar que el papado buscara asegurar el establecimiento del domingo como día obligatorio de reposo. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos últimos años? El Papa Juan Pablo II lanza una cruzada para salvar el domingo y lo coloca de regreso en la agenda. Esto viene del Sunday Times de mayo 7 de 1998. Y dice ahí abajo: dejemos en claro que el domingo no debe de ser trabajado, ya que debe celebrarse como el día del Señor. Él escribió una carta apostólica y en ella se expande en por qué debemos guardar el domingo. La carta apostólica Dies Domini, o Día del Señor, del Santo Padre Juan Pablo II a los obispos, clero y fieles de la Iglesia Católica sobre mantener santo el Día del Señor. Veamos algunos puntos de este documento. Llamamos al domingo la fiesta primordial, revelando el significado del tiempo, aunque admite que está basado en tradición y no en las Escrituras, y declara que la celebración dominical del Día del Señor y la Eucaristía están en el corazón de la vida de la Iglesia. En el párrafo 27 escribe: la sabia intuición pastoral, refiriéndose al Papa Silvestre del siglo IV, del cual acabamos de hablar, la sabia intuición pastoral sugirió a la Iglesia la cristianización del domingo como el Día del Señor. En otras palabras, dice que el Día del Sol fue cristianizado, o el cristianismo fue paganizado, y así el domingo se convirtió en día santo tanto para cristianos como para paganos. Y en el párrafo 14 dice: en primer lugar, por lo tanto, el domingo es el día de descanso porque es el día bendecido por Dios y hecho santo por Él, apartado de los otros días para ser entre todos el día del Señor. Día de Dios seguro que sí, pero del Dios pagano que Él adora. En el párrafo 21 dice: el libro de Apocalipsis da evidencia de la práctica de llamar al primer día de la semana el Día del Señor. Esto ahora sería una característica que distingue a los cristianos del mundo que los rodea.
En el párrafo 30 dice: dado los muchos significados y aspectos y su vínculo con los fundamentos de la fe, la celebración del domingo cristiano permanece. Domingo a domingo los peregrinos siguen los pasos de María, y su intercesión materna que da un poder especial y fervor, bla 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 bla, dice la Iglesia Católica. En contraste con mi Biblia que dice: de sábado a sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Además, la Biblia no sabe nada de ninguna intercesión de María, sino del único intercesor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la doctrina católica y el cristianismo son en realidad dos universos paralelos, tan apartados el uno del otro como el este está del oeste. El Papa Benedicto en la misa dominical, Catholic Online, reporta: no podemos vivir sin el domingo, le dice a la multitud en el Ángelus. La misa del domingo no es una imposición, sino un gozo y una necesidad para los católicos, dice el Papa Benedicto XVI. En Bari define al domingo como un instrumento necesario para dejar el desierto del consumismo frenético, de la indiferencia religiosa y del secularismo que está cerrado a la trascendencia. Time Magazine, agosto 2 del 2004. On the seventh day we rested, o traducido en español: en el séptimo día descansamos. Pero notemos algo muy gracioso, que aquí el séptimo día figura como domingo, no como sábado. Entonces cada vez que hablan del sábado, no están hablando del sábado, sino están hablando del domingo. En este artículo de agosto 2 de 2004, Nancy Gibbs escribe: si el alma no tiene domingo, se convierte en huérfana, dijo Albert Schweitzer, lo que plantea la pregunta para estos tiempos: ¿qué se pierde si el domingo se vuelve como cualquier otro día? Con el progreso, por supuesto, viene la reacción de aquellos que desean desesperadamente preservar las viejas normas: tiempo para adorar, tiempo para pasar con familiares y amigos, o simplemente descansar de la semana laboral. Tenía sentido entonces y todavía tiene sentido ahora. Entonces los argumentos están evolucionando. Ahora también están basados en la familia, basados en los derechos laborales. Cualquier asunto, cualquier puerta falsa que se pueda usar se usará, pero finalmente el resultado será el mismo. Y ya desde hace bastante tiempo, paralelamente a esta retórica usada en defensa del día domingo como el día de reposo religioso, ha tomado forma otra retórica, también pronunciada por el mismo papado, y con la misma pasión con la que impulsa el domingo. Una retórica política con fuerte tinte socialista que en los últimos 120 años se ha mantenido e intensificado, pasando de un papa al siguiente como si todos ellos fueran una sola persona. Y digo 120 años queriendo traer a conocimiento una muy importante encíclica llamada Rerum Novarum, emitida por el Papa Leo XIII el 15 de mayo de 1891. Esta encíclica marca el inicio de una retórica en la que por los últimos 120 años todo mensaje papal ha contenido consistentemente 4 expresiones específicas. Estas son: la primera, el bien común. Básicamente esto significa que la individualidad es algo a lo cual temer o repudiar. La segunda, solidaridad. Básicamente esto significa que estamos todos juntos y debemos actuar como un solo cuerpo y evitar a cualquier costo el sectarianismo. La tercera, subsidiariedad. Esta palabra significa que nuestros intereses personales son secundarios al bien común. Y la cuarta, la destinación universal de los bienes. Esto significa que la propiedad privada no es necesariamente personal, sino que pertenece a toda la humanidad, y como tal, debe ser redistribuida de acuerdo a la necesidad. Estos términos son muy ambivalentes y peligrosos, dado que, como cualidades personales, sin duda describen el actuar y el desprendimiento de los bienes terrenales característicos de un cristiano. Sin embargo, como legislación, significa comunismo. Más recientemente, en junio 29 del año 2009, el Papa Benedicto XVI emitió la encíclica Caritas in Veritate, o en español, Caridad en la Verdad. En su párrafo 47 se lee: para administrar la economía global, para revivir las economías golpeadas por la crisis, para evitar cualquier deterioro de la crisis actual y los mayores desequilibrios que se producirían, para lograr un desarme integral y oportuno. Interesante, el Papa busca un desarme integral global, seguridad alimentaria y paz, garantizar la protección del medio ambiente y regular la migración. Por todo esto existe la necesidad urgente de una verdadera autoridad política mundial. Es decir, aquí el Papa, aprovechando la atmósfera global que se diera como resultado del zamacón económico del 2008, propone la creación de un organismo que ejerza lo que él llama una verdadera autoridad política mundial, ya sea eso o conceder un mayor poder a las Naciones Unidas.
Continúa diciendo, como lo indicó mi predecesor, el beato Juan XXIII, hace algunos años, o sea que esta es una propuesta que el papado ya venía haciendo, dicha autoridad debería estar regulada por ley, observar consistentemente los principios de subsidiariedad y solidaridad, buscar establecer el bien común, y comprometerse a asegurar un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de caridad y verdad. Además, dicha autoridad debería ser reconocida universalmente y revestida con el poder efectivo para garantizar la seguridad de todos. Suena bastante cerca a una dictadura global. Con poder efectivo, dice. Poder militar ha de ser. El respeto a la justicia y el respeto a los derechos, obviamente debería tener la autoridad para garantizar el cumplimiento de sus decisiones por todas las partes, y también con las medidas coordinadas adoptadas en diversos foros internacionales. Una retórica cargada de poder, un poder impositivo. ¿Alguien conocía esta faceta del viejito Benedicto XVI? Yo no. Cada vez queda más claro que el objetivo de la Iglesia Católica sigue siendo el de restablecer la unión Iglesia-Estado que existió durante los 1260 años de supremacía papal. El objetivo final del papado es lograr que los poderes civiles del mundo impongan su marca de autoridad papal, la cual ya hemos determinado que es el domingo como día de reposo obligatorio. Y no es coincidencia que la comunidad internacional está promoviendo las exactas mismas causas que el papado romano propone estos días. En su discurso a las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015, el Papa Francisco I ha identificado 3 problemas álgidos que enfrenta el mundo. Estos son la necesidad de erradicar la pobreza y resolver el problema de migración masiva, la necesidad de salvar a la familia, como sea que defina la palabra familia, y la necesidad de resolver el severo problema del cambio climático. Y el Papa Francisco ha ligado todos estos problemas con la necesidad de guardar el domingo como día de reposo. ¿Qué les parece? 2 retóricas paralelas que de pronto se convierten en una. ¿Y cómo es que todo esto está en relación con el domingo? Bueno, no voy a incluir todas las declaraciones del Papa Francisco, pero lo que él dice es que el ambiente necesita un día de reposo. Y me imagino que podemos adivinar a qué día se refiere. Por supuesto que es el domingo. También dice que los feudales capitalistas les deben a sus sobreexigidos trabajadores un día de reposo. Apuesto que adivinamos qué día es ese. El domingo. También declaró que la familia necesita un día para asistir a misa y conectarse con sus raíces espirituales. ¿Será el domingo por casualidad? ¿Cómo lo adivinaron? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo el papado pone su pie en la puerta para influenciar los poderes del mundo. Y vamos a usar un ejemplo muy relevante, el cambio climático. En el presente el Papa y los líderes tienen el mismo marco básico en cuanto a cambio climático, y el papado está detrás de todas estas declaraciones acerca de la necesidad de una solución al problema de cambio climático. Recorramos los pasos que el papado ha tomado al respecto. En abril del 2015, el Papa dio un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Dicho discurso fue titulado Cambio climático y el... ¿qué? El bien común. En este discurso presentó un escenario apocalíptico que nos muestra lo que puede ocurrir si este problema no es resuelto. Luego, el 24 de mayo del 2015, el Papa publicó su encíclica Laudato Si, que en español significa Alabado seas. En esta encíclica Laudato Si, que básicamente aborda el tema de cambio climático, igualmente presenta un escenario apocalíptico a darse si este problema no es resuelto. Y los líderes políticos de todo el mundo han alabado mucho esta encíclica. Ellos dicen que estas son las cosas que el mundo debe saber, de modo que el mundo pueda abordar este problema con la seriedad que amerita. ¿A alguien le parece una sorpresa ver cómo el mundo entero empieza a maravillarse en pos de la bestia? ¿Bestia que está abriéndose camino a sanar por completo su herida mortal? Luego nos vamos a septiembre 22 de 2015, cuando el Papa Francisco visitó los Estados Unidos de América. Y su primera visita fue a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Barack Obama por 45 minutos para discutir sus puntos álgidos preferidos: pobreza, inmigración y, por supuesto, el problema del cambio climático. Días después se pronunció en una asamblea conjunta del Congreso de los Estados Unidos, y otra vez los puntos a tratar fueron: ¿cuáles? Familia, pobreza y cambio climático. Y por supuesto el Papa guardó lo mejor para el final, y en septiembre 28 dio la nota crítica en la sesión número 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde enfatizó aún con lenguaje más fuerte estos mismos asuntos, y por encima de todo puso un énfasis especial en el tema de cambio climático.
y al terminar su discurso el Papa recibió una impresionante ovación por los líderes de 193 naciones, la cual duró por varios minutos, como extraído del libro de Apocalipsis. Increíble, ¿no? Fue en esta misma Asamblea de las Naciones Unidas en que fue aprobada la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Ay, amigos, la Agenda 2030 es un asunto muy importante, el cual está en plena implementación y reviste una importancia comparable con nada en la actualidad, y muy relevante en lo que se refiere a profecía. La Agenda 2030 es un esfuerzo al que se comprometen todas las naciones de la Tierra. Esta agenda ha identificado 17 metas y 169 objetivos, a través de los cuales esperan erradicar la pobreza y acabar con el problema del cambio climático. Dicho sea de paso, al leer este documento, se puede ver que si este plan llega a implementarse, nos llevará, entre otras cosas, a la eliminación de la autonomía nacional, es decir, que todas las naciones del mundo deberán someterse ante un poder central. Un sistema socialista global centralizado bajo el control del papado. A una economía global y la eliminación de la moneda tangible. ¿Qué significa eso? Significa que se eliminarían los billetes y las monedas, y toda transacción de compra y venta o pago pasaría a ser de manera virtual, como pasa con PayPal y todos estos medios de pago que existen en la actualidad. Número 4. Eliminación del individualismo. 5. Eliminación del sectarianismo, es decir, solo existirá una nueva religión consistente en la unificación de todas las religiones en una, prohibiendo cualquier acto religioso fuera de ella. También se determinará la currícula a ser enseñada a los niños y estudiantes. Nada nuevo ahí. Además, proveerá igualdad de géneros, no en la buena manera que estamos imaginando, sino en la manera perversa en la que estamos viendo que está ocurriendo. Además, se propondrá la redistribución de las riquezas del mundo, y se aplicará severas penalidades a las naciones y a las personas que se rehúsen a participar. En otras palabras, este es por completo un sistema distinto al que existe ahora. Es un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial. ¿A alguien le suena esto? Y por favor no nos equivoquemos si es que vemos términos llenos de esperanza en las metas y objetivos de esta agenda, porque nada de todo esto es esperanzador, sino que es lo más cercano a una tiranía global. El Papa Juan Pablo II pide un nuevo orden mundial, 1 de enero del 2004. 5 años más tarde, el Papa Benedicto XVI pide un nuevo orden mundial económico. Eso fue hace 11 años. Y otra vez el Papa Francisco pide un nuevo orden mundial económico. Reuters 2015. ¿Lo tendrán o no? Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas para el periodo entre el 2007 y el 2016, pronunció lo siguiente en relación a esta agenda. La agenda es una promesa de los líderes a todas las personas en todas partes. Es una visión universal, integrada y transformadora para un mundo mejor. Las instituciones tendrán que adaptarse a un gran nuevo propósito. Debemos involucrar a todos los actores como lo hicimos en la conformación de la agenda. Debemos incluir a los parlamentos, a los gobiernos locales y trabajar con las ciudades y las áreas rurales. Debemos unir a las corporaciones y empresarios. Debemos involucrar a la sociedad civil en la formación e implementación de políticas y permitirnos rendir cuentas de nuestros avances. Debemos escuchar a los científicos y la academia. Tendremos que abrazar una revolución de la información. Lo más importante es que debemos ponernos a trabajar ahora. Definitivamente plantea todo un nuevo mundo. Pero ahí no termina la discusión del cambio climático. En París, del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2015, representantes de 195 naciones se reunieron para firmar el Acuerdo de París, en el cual las naciones se comprometen a participar con la Agenda 2030, incluyendo el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry, con su nieta sentada en sus faldas, lo cual significa que los Estados Unidos está también muy comprometido con esta agenda. Dave Hunt, en su libro titulado Global Peace o Paz Global, formula una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué los líderes mundiales quieren meterse en la cama con el Vaticano? Los jefes de Estado en todo el mundo, todos reconocen que el Papa ejerce un poder en muchos aspectos mayor que el suyo. Y no solo es por el catolicismo, compuesto por 1.200 millones de súbditos en todo el mundo, o por su enorme riqueza, lo que hace que los gobiernos más poderosos del mundo cultiven relaciones amistosas con la Iglesia Católica Romana. Es porque los ciudadanos de la Nación del Vaticano se encuentran en gran número en casi todos los países. Constituyen una red internacional que llega a los círculos interiores en todos los centros de poder del mundo. Lo que Dave Hunt está diciendo en su libro
es que los líderes de las naciones reconocen que el papado ejerce un poder que es hasta mayor que el de ellos mismos en sus propias naciones. Y una razón que expone es que el papado está siempre presente en las tomas de decisiones en los círculos más exclusivos de las naciones del mundo. No ahora, sino desde siempre. Y curiosamente Dave Hunt, sin advertirlo, nos trae a la memoria los versículos 1 y 2 del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que describe al Vaticano como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este versículo menciona dos situaciones diferentes acerca de la ramera, o la iglesia infiel o idólatra. Una de ellas dice que los reyes o los dirigentes de la tierra han fornicado con la iglesia católica, describiendo esta situación de sumisa complicidad de las naciones del mundo ante el inmenso poder del Vaticano de la que Dave Hunt nos habla en su libro. Y la otra situación nos dice de cómo la iglesia católica embriaga o confunde al mundo con su doctrina de idolatría, como por ejemplo su doctrina dominical, lo cual está representado con embriagar al mundo con el vino de su fornicación. Otra fascinante profecía. Incluyo aquí algunos versículos para la simbología de mujer con iglesia, de donde podemos desprender la simbología para ramera, y de fornicación como símbolo de idolatría para revisión. John Robbins, en su excelente libro llamado Ecclesiastical Megalomania, que en español es Megalomanía Eclesiástica, en la página 195 escribe: lo que el Estado de la Iglesia romana logró en mediana escala durante la Edad Media es lo que desea lograr a escala global en el nuevo milenio. Además dice: la Iglesia Católica nunca ha abandonado la esperanza de restablecer la unión medieval entre Iglesia y Estado, con un Estado global y una teocracia global como su objetivo final. Luego dice: la Iglesia-Estado romano es un híbrido, un monstruo de inmenso poder eclesiástico y político. Su pensamiento político es totalitario, y cada vez que ha tenido la oportunidad de aplicar sus principios, el resultado ha sido sangrienta represión. Si por los últimos 130 años ha suavizado sus afirmaciones de poder completo, supremo e irresponsable, tales cambios de comportamiento no se deben a un cambio de sus ideas, sino a un cambio de sus circunstancias. Continúa diciendo: el Estado Iglesia romano del siglo XXI, sin embargo, es una institución que se está recuperando de una herida mortal. Sí, y cuando recupere todo su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que el planeta haya visto hasta ahora. Concurro completamente con esta declaración. El Vaticano recientemente publicó un video en su canal de YouTube donde el Papa Francisco invita a los líderes del mundo a Roma a firmar un pacto global en mayo 14 del 2020. Veamos un poco acerca de esta invitación del Papa Francisco. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. El Papa Francisco no pierde tiempo en referirse a Laudato Si, su encíclica acerca del cambio climático. En ella ofrece sugerencias de cómo combatir el cambio climático, incluyendo el reducir las emisiones de carbono, carpooling o compartir el transporte, plantar árboles y reciclar, por nombrar algunas. Y por supuesto que estas son buenas sugerencias, pero el Papa Francisco en su encíclica también relaciona el guardar el domingo con un mejor medio ambiente. En la página 178 leemos: en domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como un día de sanación de las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Una línea más abajo, hablando acerca del sábado, al cual llama el sábado judío, el Papa escribió: la ley de descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. La implicancia de esto es que nosotros debemos tener una ley que mande descanso en domingo, tal y como los judíos tenían una ley para el sábado, llamándolo otra vez sábado judío, como si los 10 mandamientos fueran solamente para los judíos. Nosotros ya hemos visto cómo el papado tiene comiendo de su mano a los líderes de todas las religiones predominantes del mundo, aún aquellos huesos duros de roer, como el gran imán Al-Azhar de Abu Dhabi, líder de los musulmanes sunitas que constituyen el 85% de la población musulmana en el mundo, además de tener bajo su control a los líderes de las principales ramas del cristianismo protestante, como ya vimos, y por supuesto a los mandatarios de las naciones del mundo, quienes no solo están prestos a implementar la marca de la bestia, sino que ya su implementación tiene hasta una fecha para ser impuesta, como hemos aprendido que es el caso con la Agenda 2030. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sabemos que Dios es real. Ahora sabemos que la Biblia es poderosa palabra de Dios que trasciende las épocas y las edades. También sabemos que Dios no se ha olvidado de este mundo.
y cómo desde el principio Él siempre ha estado al lado de su pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter nuestra cabeza bajo la arena? Amigos míos, es exactamente ahora cuando he llegado a donde yo quería llegar. Es ahora cuando todo aquel que haya escuchado lo que se ha expuesto en mi serie tendría que tener los ojos abiertos a la realidad. Aquí estamos, en el año 2020, y el mundo se está desmoronando. Al menos eso parece. Y hay tantas cosas ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo quisiera utilizar estos próximos minutos para mostrarles un poco de evidencia de ello. Porque es ahora cuando tenemos que estar sobrios y arrepentirnos de nuestras vidas desordenadas, de nuestra indiferencia, de nuestra actitud mundana y materialista, y ponernos a cuenta con Dios. Porque todo lo que ha dicho Jesús en el libro de Apocalipsis se ha dado a lo largo de estos últimos 2000 años. ¿Y qué? ¿Se va a equivocar en esto último que falta? Y lo que nos queda como humanidad ya está casi sobre nosotros. Y créanme cuando les digo que nos espera tiempos de gran angustia. Y aunque muchos de nosotros no lo creamos, la vida como la conocemos va a dejar de existir. Jesucristo nos dice que en los últimos días habrán pestes, terremotos, desastres naturales, hambre, guerras y rumores de guerras. Y vemos estas cosas ocurriendo en rápida consecución. Y aunque el mundo está abrumado con las noticias del coronavirus, en este mismo momento que yo estoy hablando con ustedes, 15 países están sufriendo de inundación. Los fuegos en varias partes del mundo. En el 2019 huracanes, ciclones han azotado Japón, China, África, Norteamérica, Egipto. Aunque parezca imposible, también allí azotaron huracanes, olas de calor azotando grandes áreas de la Tierra, y todo esto va inequívocamente en dirección a empeorar. Quisiera compartir con ustedes un poco de lo que pienso que va a pasar muy pronto en nuestro mundo. Y no estoy hablando de desastres naturales, sino de política. Y es que los dirigentes del mundo se preparan para el nuevo orden mundial. Y es eso precisamente de lo que se trata la Agenda 2030 de la que hemos hablado, con la cual todas las naciones del mundo están comprometidas. Lo que en años pasados eran teorías de conspiración, ahora se está llevando a cabo abiertamente. ¿Lo van a hacer? ¿Tendrán éxito? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Aunque las escrituras son claras acerca de esto, y quisiera hablar de los versículos que yo pienso que hablan acerca de este nuevo orden mundial. Los encontramos en Apocalipsis capítulo 17, los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17. Déjenme leer esos versículos. Dice: «Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles». Amigos, estos 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora reciben poder con la bestia. ¿De qué está hablando? ¿Son estos 10 cuernos los mismos que los de Daniel capítulo 7? No lo creo, porque en Daniel capítulo 7, 3 de los 10 cuernos fueron arrancados de raíz, ¿recuerdan? Y destruidos. Solo 7 de esos 10 cuernos permanecieron. Esas 10 naciones iniciales que surgieron de la división del Imperio Romano. Y en Apocalipsis capítulo 13 y 17 son 10 cuernos que tienen 10 coronas, lo que significa que son 10 reyes que gobiernan. Y estos 10 reyes son reyes que no han recibido reino todavía, pero lo recibirán por una hora con la bestia. Y calculamos que proféticamente una hora equivale a 15 días, ¿recuerdan? Pero ¿quiénes podrán ser estos 10 reyes que gobiernan el mundo conjuntamente con el papado? Les voy a presentar 2 posibles interpretaciones de esta profecía. La primera es la que da la misma Biblia, donde vemos que el número 10 es usado para representar la totalidad. Un ejemplo son los 10 mandamientos, que representan la totalidad de la ley de Dios. O en Lucas 15:8, la parábola que habla de una mujer que pierde una de sus 10 monedas, representando a una iglesia que pierde a uno de sus integrantes. Así como la parábola en Lucas 19:12, que habla acerca de un hombre noble y sus 10 siervos, representando a Jesús y a todos aquellos que profesan la fe cristiana. O la parábola de las 10 vírgenes, donde las 10 vírgenes representan también la totalidad de los cristianos, y etc. Entonces, bajo esta interpretación, los 10 reyes o gobernadores mencionados en la profecía se referiría simplemente a la totalidad de los gobernantes de la tierra, que entregarían toda su autoridad en favor del papado, lo cual encaja muy bien con el libro de Apocalipsis,
donde dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia o del papado. La otra interpretación es la que propone el prestigioso consejo de expertos llamado irónicamente el Club de Roma. Esta organización, compuesta por los más destacados científicos, economistas, empresarios, funcionarios de alto nivel y ex jefes de Estado de todo el mundo, nos presenta su propuesta del mundo bajo el nuevo orden mundial, dividido en 10 regiones, todas ellas lideradas por el Vaticano, y cada región por supuesto dirigida por un gobernador. Y ellos no están bromeando, y su intención es dividir el mundo en estas 10 regiones. Y ya sea bajo esta fórmula u otra, el nuevo orden mundial va a lograrlo. Y su intención es lograrlo para el año 2030. Ahora, no estoy diciendo que el 2030 es el fin del mundo, pero digamos que esto será así y que de verdad lograrán su objetivo para el 2030. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y si estos son los 10 cuernos que no han recibido reino todavía, pero que recibirán su reino por una hora, significará que este nuevo orden mundial solo va a tener 15 días, una hora profética de establecimiento o de reinado, lo cual concuerda perfectamente con lo que nos dice Jesús acerca de este momento en Mateo capítulo 24, versículo 22. Nos dice: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Aquí Jesús no solamente nos dice que, en efecto, este naciente poder global durará muy poco tiempo, sino que será Dios mismo que lo disuelva. Y además nos está diciendo que en aquellos escasos 15 días, este poder volcará todos sus esfuerzos en destruir a los escogidos de Dios. Amigos, yo no creo que esto esté muy lejano de la realidad, y debemos de tomar esto con seriedad, y darnos cuenta que según la infalible palabra de Dios, estamos en las últimas páginas de la historia de este mundo. Ya no tenemos un capítulo completo. Estamos en las últimas páginas del último capítulo de la historia de este mundo. En un reciente reporte publicado por varias fuentes el 7 de marzo, el vocero especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia, Ahmad Shahid, hace un llamado a todas las religiones del mundo a diferir su autoridad a las Naciones Unidas. Están pidiendo a las religiones transferir su autoridad a la ONU. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Este es un llamado muy serio que acaban de hacer. Amigos, ya podemos ver la escritura en la pared. Y aunque muchas personas están muy preocupadas de no contagiarse con el coronavirus, lo que debería preocuparles más aún que el coronavirus en sí, es los cambios que esta pandemia va a traer al mundo, las nuevas leyes que los gobernantes del mundo promulgarán a raíz de esta pandemia, las libertades que como humanidad vamos a perder mirando de aquí al futuro, así como el ataque de las Torres Gemelas cambió a los Estados Unidos en términos de legislación. Y esta pandemia podría bien constituir el primer esfuerzo en conjunto de todas las naciones de la Tierra, el primer paso dado por el emergente gobierno global, porque la Agenda 2030 no va a ser implementada de golpe en el 2030, sino que ya en el presente se está abriendo camino, y es precisamente con la ayuda de pandemias y situaciones de crisis global como la que estamos viviendo ahora, que nos van a ir conduciendo a aceptar gradualmente los gigantescos cambios que esta agenda, que este nuevo orden mundial va a imponer a la civilización. Porque nuestros derechos fundamentales, o también llamados inalienables, los cuales supuestamente nadie nos puede quitar, como por ejemplo la libertad o nuestro derecho a reunirnos pacíficamente, se desvanecen al instante en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el presente. Y esta fórmula de restricciones y presión social utilizada por el caso del COVID-19 volverá a ser usada por otros motivos climáticos, económicos, alimentarios, etc., y conduciéndonos disimuladamente a aceptar una y otra medidas que, aunque bajo diversos disfraces, en esencia contribuyan a la imposición de la marca de la bestia, la imposición del domingo como el Día Mundial de Guardar. Y esta pandemia, a la verdad, tiene varios aspectos que nos acercan a este escenario, como por ejemplo, a raíz de las medidas de aislamiento por el COVID-19, las transacciones virtuales han aumentado muchísimo en todo el mundo, y ya se puede ver la emergente urgencia de reemplazar la moneda tangible, los billetes y monedas físicos, por moneda virtual. El diario El Economist en marzo 20 dice: muchos gobiernos y líderes en la industria de pagos digitales se preguntan cómo el virus podría afectar el uso de efectivo. Continúa diciendo: varios países ya han tomado medidas drásticas para limitar la circulación de moneda tangible. Y plantea la pregunta: ¿podrían tales intervenciones llevar al final de los pagos en efectivo? Interesante. Y lógicamente, el uso de la tecnología facilitaría mucho más el control de las transacciones de compra y venta,
que según la Biblia sería una medida de presión para la aceptación de la marca de la bestia, y que claramente está estipulado como uno de los objetivos de la Agenda 2030. Otro aspecto que definitivamente nos acerca a este escenario es el hecho de que por primera vez podemos ver que el mundo entero está actuando como una unidad en la implementación de todas las políticas relacionadas con esta pandemia. Y no nos dejemos engañar si vemos que México o Brasil dan la apariencia de no acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, o como los Estados Unidos de América pareciera no haber sido lo suficientemente restrictivo en cuanto a las medidas de aislamiento, porque según sabemos, el mundo entero, incluyendo China, incluyendo Estados Unidos de América, incluyendo Brasil, han firmado el Acuerdo de París, ratificando su compromiso con la Agenda 2030. Y estos países están tan comprometidos con esta agenda como los demás. Y el rol que ellos desempeñan en este sistema de engaño es especial. Y las trágicas consecuencias que resulten de su deficiente manejo de esta emergencia global también contribuyen a reforzar en la comunidad internacional el sentido de obediencia al poder central, representado por la OMS. ¡Fascinante! Y el último factor que voy a mencionar del COVID-19 que nos acerca al escenario de la marca de la bestia es tal vez el más relevante, y es el aislamiento social obligatorio en sí mismo, y el beneficio que éste le causa al planeta en términos de polución, y a la familia, acercando a los padres a los hijos, dando un respiro a la sobreexigida economía global, lo cual inevitablemente nos trae a memoria las palabras de la encíclica del Papa Francisco que leímos hace unos minutos. Volvamos a leer. Dice, en domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como un día de sanación de las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. ¿Cobra más sentido? Claro que sí. Entonces tenemos un panorama muy propicio para la adopción del domingo como día de descanso obligatorio. Y quién sabe cuántos cambios más sobrevendrán al mundo producto de esta pandemia. Cambios que nos acerquen más y más a este panorama futuro. Y cada país aporta sus propias ideas a las restricciones y cambios que en el futuro se convertirán en legislación global. En Israel, por ejemplo, el gobierno ha pasado una ley de emergencia a través de la cual se permite la vigilancia de las comunicaciones y actividad por los teléfonos en su esfuerzo por controlar el avance del coronavirus. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Creo que ninguna. Sin embargo, así está ocurriendo. En Alemania, el 21 de marzo se dio una discusión muy interesante en la televisión. Esto fue en el Instituto de Ciencia, Investigación y Política Comunitaria, en una entrevista a un experto en el campo de epidemiología y enfermedades respiratorias, el Dr. Wolfgang Wodarg, quien era el vocero del instituto. Y lo que es fascinante es cómo este señor estaba completamente sorprendido de la manera en la cual toda esta pandemia está siendo manejada por el mundo, y más aún habiéndolo convertido en la causa de tantas nuevas reglas y regulaciones. Y se pregunta, si esto hubiese sido orquestado, ¿quién se beneficia de todo este alboroto? Y por supuesto, él no es el único en hacerse la pregunta. Es en verdad la pregunta que muchos se hacen, algunos pensando que la China lo creó como una estrategia económica, otros que los Estados Unidos, y de verdad todo el mundo de una u otra manera especula acerca de quién se beneficia con todo esto, pero nadie ve al poder que está por encima de los poderes que estamos acostumbrados a ver. Bueno amigos, ¿qué les parece todo lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Desesperanzador o qué? Definitivamente echa por tierra todos nuestros planes futuros, ¿o no? Aunque lo que hemos visto no es ni más ni menos que la pura realidad, según ustedes mismos han podido constatar con la abundancia de pruebas que yo he presentado. Sin embargo, tenemos que destacar que, como hemos podido ver, esta moneda tiene dos caras. Porque mientras un aspecto de esta realidad es definitivamente sombrío, como hemos visto, el otro está rebosante de esperanza. Hemos podido ver cómo, a pesar de todas las mentiras que se han hablado acerca de Dios y de su Biblia, estamos en definitiva en la recta final. Y es un final feliz para todos aquellos que amamos a Dios, el retorno de Jesucristo. Y me puedo imaginar que muchos a estas alturas deben estar pensando, entonces, ¿qué debo de hacer? Si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Dios, ¿cuál es? ¿Tiene Dios iglesia en la tierra en estos tiempos? Y si la tiene, pues ¿cuál es? Y les voy a adelantar una muy buena noticia. Y la respuesta es que sí existe una iglesia remanente. Porque yo también investigué este asunto. Y encontré en la Biblia la respuesta. Y es exactamente lo que vamos a hacer el próximo capítulo. Vamos a dejar que la Biblia nos guíe a la iglesia remanente de Dios. A la iglesia fiel, que según dice el versículo, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Además,
vamos a hacer un resumen de lo que significa ser cristiano. Vamos a hablar de las 3 columnas de la vida cristiana y de todo lo que un nuevo cristiano quiere y debe saber. Pasemos entonces al 6º capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias. Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad, por favor asegúrate de hacer saber que te gusta, coméntalo y comparte este video. Este video es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de Dios, y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha. Y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho. Veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.